Basmuri y en esta ocasión yo seré su presentador. Con mi grupo de trabajo y yo hemos estado investigando durante un tiempo un tema del que les queremos hablar hoy día. Pero antes que nada quiero que vean las siguientes imágenes. Estos son alimentos que probablemente todos puedan identificar y que están presentes en nuestras dietas diarias. Pero, ¿qué tienen todos en común? La respuesta tal vez les sorprenda, pero todos estos alimentos han sido alterados genéticamente en algún momento y reciben la denominación de alimentos transgénicos. En este video les explicaremos por qué la concepción negativa de estos alimentos es incorrecta. Puede ser que más de alguno de ustedes no tenga idea a lo que me refiero con el concepto de alimentos transgénicos, pero no se preocupen, con este video les explicaremos. Estos son alimentos que provienen de un organismo genéticamente modificado a través de la ingeniería genética, o alternativamente a través de la selección artificial de genes, o sea, la inserción de uno o varios de estos en el genoma de un organismo. Otra cosa que tal vez no sepan es que como especie llevamos más de 10.000 años direccionando la evolución de nuestros alimentos a través de la selección artificial. Así fue como convertimos plantas con unas pocas partes comestibles en las frutas, verduras y cereales del hoy, y como desde el lobo llegamos a las muchas variedades del perro. Sin embargo, no fue hasta el año 1973 cuando los científicos americanos Herbert Boyer y Stanley Cohen lograron transferir el ADN de una bacteria a otro organismo, que realmente empezó el desarrollo de los transgénicos. Un año después, el biólogo alemán Rudolf Jeinich logró insertar ADN en ratones durante su estado embrionario, creando así a los primeros mamíferos transgénicos de la historia. Es entonces, en la segunda mitad del siglo XX, donde inicia la producción y comercialización de semillas y plantas transgénicas. La práctica de la modificación genética dentro de los alimentos se hizo cada vez más común, y en la actualidad prácticamente cualquier alimento de origen vegetal ha sido modificado de cierta manera. Pero muchos de ustedes pensarán que ciertas alteraciones en los alimentos que consumimos deben tener consecuencias negativas, ¿verdad? O que la alteración del hombre sobre ciertas plantas probablemente acarrea consecuencias negativas y efectos secundarios, ¿cierto? Pero la verdad es que no es así. Esto es cierto, incluso considerando que es una ciencia relativamente nueva y podría existir alguna consecuencia no descubierta todavía. Pues resulta que todos los estudios realizados hasta ahora acerca de los efectos de alimentos transgénicos, tanto en personas como en el medio ambiente, desmienten cualquier tipo de consecuencia negativa causada por la modificación genética en plantas y productos vegetales. La concepción crítica respecto a los alimentos transgénicos nace en la década de los 90, cuando se empieza a cuestionar la inserción de genes provenientes de bacterias y viruses dentro de alimentos consumidos en el día a día. Este miedo ha dejado a los alimentos transgénicos estigmatizados hasta la actualidad. Uno de los motivos con lo que se explica el rechazo por parte de las masas a la intervención genética es el poco o casi inexistente conocimiento público de esta ciencia en sus momentos iniciales. Existía entre muchos el temor hacia el concepto, al no conocerse bien los posibles beneficios y peligros que conllevaba la ingeniería genética, lo que llevaba a conjeturas y conspiraciones respecto al porqué de esta falta de conocimiento. Por otro lado, mucha gente consideró innecesaria la alteración de los alimentos, argumentando que la naturaleza funcionaba bien por su cuenta. Sin embargo, este argumento es falaz. Aunque la naturaleza no debería ser alterada solo porque se puede, el alterar la naturaleza para mejorar nuestra calidad de vida es algo que el ser humano siempre ha hecho. El hierro en su estado natural no necesita ser alterado, pero eso no quiere decir que no deberíamos convertirlo en una herramienta. El único problema comprobado hasta ahora que existe en los alimentos transgénicos es la pérdida de la biodiversidad en los cultivos de estos, ya que la mayoría son solamente monocultivos, o sea, que solo se planta un tipo de semilla transgénica en un predio. Esto es dañino para la mantención de la biodiversidad, que es un punto vital para nuestra naturaleza. Y por otro lado, con el paso de la- Y por otro lado, con el paso de los años se han hecho cada vez más evidentes los múltiples beneficios y los casi nulos peligros que trae la modificación genética en plantas y semillas, no solo para las personas, sino que también para la lucha contra el cambio climático. Y es en el cambio climático que se basa uno de los principales beneficios que genera el uso de transgénicos. Está de más decir que este tópico, que es uno de los temas de mayor contingencia mundial en la actualidad, debido a que su existencia pone en riesgo nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones. Según un reporte sobre las plantaciones genéticamente modificadas,
hecha por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, también llamada NAS, la ingeniería genética habría de permitir hacer plantas más resistentes a los cambios del clima, cambios climáticos que a este punto son una realidad innegable, que todas las naciones del mundo tendrán que confrontar. A la vez, con el uso de transgénicos, se pueden conseguir plantaciones más eficientes, lo que permitiría a los agricultores ahorrarse el uso de fertilizantes. Esto es de suma relevancia, ya que los fertilizantes dañan la composición del suelo, que el cambio climático ya ha empeorado y continuará empeorando. Además, con la plantación de plantas transgénicas, la cantidad de agua dulce que se gasta en la agricultura también sería una cantidad considerablemente menor. Esto es vital para combatir la falta de agua que generaría el calentamiento global, ya que según la información del World Bank, más del 70% del agua dulce se usaría para la agricultura. Sin embargo, también es importante considerar los alimentos transgénicos como una medida sumamente eficiente para acabar con las crisis mundiales del hambre. Sin embargo, también es importante considerar los alimentos transgénicos como una medida sumamente eficiente para acabar con la crisis mundial del hambre. Dicha crisis nos apresura cada vez a encontrar medidas sustentables, limpias y rápidas de poder dar a comer a la gente con hambre a un bajo costo. Mejorar la calidad y resistencia de la comida mediante las plantas transgénicas nos permitiría incrementar drásticamente la capacidad de alimentar a todo quien lo necesite. Y por otro lado, podemos analizar el consumo de alimentos transgénicos desde otra perspectiva, muy importante a la vez, su carácter ético. Desde este punto de vista, el consumo de alimentos transgénicos no solamente sería lo correcto, sino imperativo, ya que este permite mejorar la calidad de la alimentación y además trae beneficios para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, existen otras miradas de la ética que rechazan la eficiencia y el progreso como objetivos principales de la sociedad. Entre ellas se encuentra el cristianismo, que considera que toda la naturaleza está formado por el diseño divino de Dios y modificar dicho diseño, como lo hacen los transgénicos, es atentar contra lo que es correcto y perfecto. Sin embargo, la creencia en el diseño de Dios se puede extender al ser humano, cuyas capacidades son también creadas por este diseño. Se podría discutir mucho sobre cuáles cosas de las que hace el ser humano actual son verdaderamente naturales, pero es difícil cuestionar que la humanidad no use los recursos que tiene a su disposición con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Pero volvamos a los aspectos más concretos del tema. Acá en Chile, ¿existe algún tipo de regulación contra los alimentos transgénicos o contra la práctica de la ingeniería genética sobre alimentos? Pues sí existe, el SAG, o Servicio Agrícola y Ganadero. Es la entidad responsable tanto de la importación, ensayos de campo, cosecha y exportación de productos transgénicos. Actualmente, el SAG tiene muy normados a todos los semilleros pertenecientes al territorio chileno, ya que Chile es uno de los países en los cuales está permitido el uso de los organismos genéticamente modificados, al igual que en toda América, sin contar con Venezuela. Hay otros países sobre los que no hemos encontrado información, tal como Ecuador, las Guayanas, Nicaragua y algunos países caribeños. A continuación, me gustaría hablarle de algunos casos particulares acerca del uso de transgénicos que se han estado discutiendo en la actualidad. En una investigación hecha en la región de la Araucanía, la media de conocimiento acerca de los organismos genéticamente modificados, más la aceptación al momento de una decisión de compra de alimentos, arrojó un resultado inferior a la media. Los consumidores prefieren alimentos no transgénicos y marcas conocidas. En contraste, existe el testimonio del ex activista Mark Lynas, conocido por su participación en movimientos de destrucción de ensayos de plantaciones de OGM. Después de años de investigación personal, cambió de opinión respecto a estos cultivos. Según él, a pesar de que la mayoría de movimientos ambientales aceptan las pruebas científicas a favor del movimiento, como con el calentamiento global, se niegan a aceptar el consenso científico que asegura los cultivos de OGM son completamente seguros. Dice que al negar estas evidencias los pone en el mismo polo a los negadores del calentamiento global. Dice también que no hay ningún caso de bioseguridad que pueda ser usado contra los OGM, y aún así se ven prohibidos e incluso demonizados por muchos países, sujetos a regulaciones muy exageradas. Esta sería para él el peor de los resultados posibles,
perjudicar los intereses del medio ambiente. Y es irónicamente el movimiento medioambiental quien es mayormente culpable de esta percepción de los organismos genéticamente modificados. Él explica su opinión en profundidad en el libro Seeds of Science. En resumen, asegura que con investigación científica real y con mentalidad abierta, es fácil ver que no hay ninguna razón para temer a los cultivos transgénicos, y que ahora esto pasa solo porque cuando surgieron no eran estrictamente necesarios, pero ahora sí lo son. Para él es necesaria una desestigmatización de los OGM. Considerando todo lo que hemos estado discutiendo previamente, cabe decir que el uso de transgénicos trae múltiples beneficios tanto para mejorar la alimentación como también para mejorar la calidad de vida humana. Y que la práctica de la ingeniería genética tiene un potencial gigantesco, ya explorado y falta mucho también por explorar todavía. Entonces es sumamente importante trabajar para desmentir tanto los mitos como los perjuicios que hay alrededor de la ingeniería genética y del gran beneficio que podemos sacar a través del uso de la ingeniería genética. Muchas gracias.